Buen día, ¿cómo les va? Nos vamos a ir preparando para el próximo domingo, ¿es? Bueno, no presté mucha atención porque me sorprendió el pelo, ¿cómo lo tenés? Así todo para arriba. Estuve desconectado. Tenemos a Héctor, que ha vuelto del norte. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Perfecto? También tenemos a Alan y Romina, que han sido invitados a compartir, a dirigir también, ¿no? En un campamento en el IM, un campamento de chicos, están allá en este momento. Así que también oremos por ellos. Están participando de una actividad junto con todas las iglesias de los hermanos. Muy, muy grande bendición. También esta semana nos hemos enterado que Dana ha ganado el premio en los Juegos Bonaerenses en la categoría cuento, ¿no? Cuento. Ha salido primera. Es realmente un logro importante, Nos vamos a acordar de eso siempre. Y es bueno que ella esté feliz con eso. ¿Estás contenta? Bueno. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a centrar en el Salmo 32, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción, porque esta semana el pueblo judío, el pueblo hebreo, festejó y está festejando Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. No sé si vieron en el diario. Dice que el martes pasado, el martes 22, dice desde la salida de la primera estrella a la tardecita, que como estaba nublado, no pudieron determinar la salida de la primera estrella y la calcularon desde las 18:43, creo que era, hasta el miércoles fue Yom Kippur. Fíjense, vamos a abrir en Levítico 23, ahí dice, después vamos a ir al Salmo, pero ella habla acerca de esto. Es interesante por varias cosas. Primero porque este día, Día del Perdón, es un día de descanso, un día de arrepentimiento, en el que ninguno debe hacer nada. Ninguno mayor de 12 o 13 años, depende si sos varón o niña, y que sea religioso y que crea realmente debe trabajar ni debe hacer ninguna tarea. Está solamente permitido a las embarazadas y a los enfermos hacer algunas actividades. Y también me sorprendió que la frase que se dice y que se saluda en ese momento es una frase que dice Hatimá Tová, que significa buena inscripción. Buena inscripción. O sea que el saludo se refiere a la buena inscripción en el libro de la vida. Esta actividad, a los 10 días, se hace el sacrificio del cordero, el que se hace una vez por año, donde el sumo sacerdote entra con la sangre al lugar santísimo y pide por los pecados de todo el pueblo durante un año. Y eso lo relacionan con la buena inscripción. La buena inscripción. Vamos a leer ahí Levítico 23, versículo 23. Dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, el primero del mes, que cayó el martes 22 pasado, al primero del mes tendréis día de reposo, dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El versículo 26 dice, también, ya esto es otra fiesta, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, o sea, calculo más o menos martes, viernes que viene, jueves o viernes que viene, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona
que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Eso es lo que están practicando hoy. Esto es lo que está ocurriendo en esta semana. Pero ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? No reconocieron a Cristo como el Mesías. Y hay muchos que decir sobre esto. Vamos a Hebreos. Recuerden, estamos haciéndolo de introducción al tema. Y el tema de hoy va a ser el perdón. Así que vamos a ir ahí para leer simplemente en Hebreos 9 cómo se significa, cómo cambia el significado o se hace más profundo el significado de esta práctica. Fíjense ahí en Hebreos 9, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos salteados porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Dice Hebreos 9:1, ahora bien, de culto y un santuario terrenal. Después dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Y describe, fíjense el versículo 10, ya que consiste solo, dice, de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el versículo 11 dice, pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo cambia el significado, no es cierto? Y cómo ese significado hace que cambien nuestras prácticas. Y en definitiva acá estamos hablando de perdón. El perdón significa una cosa hoy para los judíos, pero otra cosa muy diferente para nosotros los cristianos. Nosotros podemos, gracias a estos pasajes y muchos otros más, tener un significado mucho más profundo de lo que es el perdón. Y de lo que el perdón divino significa. Que es un perdón que tiene características muy diferentes al perdón que el pueblo hebreo piensa. Que dura solamente un año, que hay que sacrificar a un animal. Este perdón es eterno. Así que vamos a empezar a ver un poco acerca de este perdón. Vamos a ir al contexto de lo que es el Salmo 32, que es 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ahí vamos a ver a David. Nosotros siempre decimos, hoy estaba pensando en esto, ¿no? Digo, conocen la historia y por ahí mucha gente no conoce bien la historia. A veces uno cuando le dicen que tiene que dar un estudio el domingo, empieza a pensar y a tratar de ser guiado por el Espíritu acerca de ese estudio y qué es lo que sería mejor, lo que el Espíritu Santo te habla o te guía. Y terminás en una serie de días leyendo la Biblia, orando y pensando en ello. Y por ahí el estudio da para tocar cosas muy profundas,
Y por ahí hay gente que no está tan interesada en esas cosas profundas o no las quiere. Y muchas veces decimos eso. ¿Se acuerdan que David o tal cosa, o se acuerdan del capítulo 12 de 2 Samuel? Y la verdad que no. Pero vamos a tocar solamente un versículo. Y el contexto es, David, habiendo pecado, un pecado muy grave, no lo confiesa, viene el profeta Natán y mediante un ejemplo le hace entender lo que él pecó. Y ahí en el versículo 13 están David y Natán. 2 Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué cortito, ¿no? Eso es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido, un corazón realmente sincero, no tiene muchas palabras, ¿no? Pequé contra Jehová, dice. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En este contexto dice que hay partes del Salmo 32. O sea, ese Salmo 32 al que vamos ahora, y en el que vamos a tener nuestro estudio, algunos comentaristas dicen que David estaba viviendo este momento. Así que vamos a quedarnos ahí, en este Salmo, y ver algunas características, más que características, razones. Por ahí la intención de esta mañana es ver las razones por las cuales debemos practicar el perdón. El perdón es algo que debemos practicarlo. Vamos a leer el Salmo 32 y después vamos a ver esas razones. Dice, es un salmo de David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Primera de las razones por las cuales tenemos que practicar el perdón están en el versículo 1 y 2. La primera de las razones es la felicidad. Otras versiones dicen, acá dice bienaventurado, fíjense el versículo 1 y el 2 también empiezan con bienaventurado. Otra versión dice feliz. La nueva versión internacional dice feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y quien el Señor no acusa de falta alguna. Otra versión, la nueva versión viviente, dice qué alegría para el hombre que es perdonado. En el Antiguo Testamento las palabras para perdón vienen de 3 raíces diferentes. Una significa expiación, la otra significa levantar y la otra significa perdonar. Y tiene que ver con la primera, que es expiación. Expiación se refiere a... Se refiere a sacrificio. Justo lo que están haciendo los judíos hoy. Eso significa expiación. Expiación tiene que ver con una satisfacción, una reparación de lo que se hizo. Con algo
que tiene que arreglar lo que está roto, o que tiene que recomponer eso. La segunda, que es levantar o llevar, muestra un cuadro en el que el pecado es retirado de la persona y llevado a otro lado. E instantáneamente es quitado de allí. Y la última tiene que ver con expiación. Se usa también esa palabra para cada vez que se dice que tiene que soportar el pecado. Porque muchas veces el que perdona lo que hace es soportar el pecado. ¿Por qué? Porque se cometió una falta y esa falta debe ser pagada. Y el que perdona es el que de alguna forma levanta esa falta. Algunos sinónimos. En Isaías 43:25 no lo busquen. Dicen, yo soy el que borró tus rebeliones. Por amor de mí mismo, dice Dios. Y ahí está, borró. Perdonar está relacionado con borró. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios. Y ahí nos va mostrando el carácter de Dios también. Y no me acordaré de tus pecados, dice. Ahí está el hecho de que los borró y inmediatamente los quitó. En Mateo 26:28, después lo vamos a ver un poco más completo esto, Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, dice, de los pecados, para despedir y apartar los pecados. En Isaías 55 habla de indulto. Nosotros por ahí esa palabra la manejamos en Argentina, porque ha habido leyes de indulto, donde se han condonado o se han perdonado cosas. También en Jeremías dice que no me acordaré más del pecado. Y ahí vemos algunas características de la razón de por qué aquel que es perdonado se siente feliz. ¿No? Acá David está en el capítulo 32, en los 2 versículos, dice, bienaventurado está diciendo, está feliz, está contento. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado y cubierto su pecado. Pero también dice que Jehová no culpa de iniquidad, que no se acuerda. Hay pasajes que dicen que Dios separa el pecado tanto como el este está lejos del oeste. Y utiliza esa simbología para decir que nunca se va a juntar, no te va a reconocer ese pecado, estás perdonado de esa forma. Porque cuando yo más voy al oeste, siempre el este está lejos. Y puedo girar toda la tierra y siempre estar del otro lado. No así con el norte y el sur, yo puedo ir hasta el norte y llegar al norte y alcanzar el norte y lo mismo al sur. Pero el este y el oeste nunca lo alcanzo. Ahora, hay algunas cosas a tener en cuenta. Primero, el perdón, no es algo obvio. No es algo que lo vemos normalmente. El perdón no existe en la humanidad o en el humanismo. Lo ven como algo bueno, de buena moral. Pero no hay perdón, no es algo natural el perdón. El perdón es divino. Otra cosa importante, hay muchos pasajes en los que Dios no perdona. Hay muchos pasajes en los que Dios no perdona. Y no perdona y exige a su pueblo que no perdone también. Porque vemos a Saúl, le dijeron que no tenía que perdonar, que tenía que eliminar todo. Y no lo hizo. Y también vemos al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida y no tenían que perdonar, tenían que matar a todos. Y no lo hicieron. Así que pasa que Dios no perdona y que exige a su pueblo que no perdone. Otra cosa importante, el perdón es algo que debemos recibirlo con gratitud, pero también con temor y admiración. Qué bueno, nos perdonó. Pero también hay que tener admiración y temor, porque no es algo normal el perdón. Ahora, como hijos de Dios lo tenemos que practicar. ¿Por qué? La razón porque trae felicidad. El perdón trae felicidad. Pero siempre tenemos que saber que trae castigo también. Trae castigo.
Fíjense, Éxodo 34:6, no lo busquen, lo tengo acá, lo leo. Es uno de los pasajes que se utiliza para explicar el perdón en el Antiguo Testamento. Dice, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Fíjense cómo lo va describiendo. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Fíjense que habla de misericordia. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí bárbaro. Pero después dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay que pagar. Alguien tiene que pagar el vidrio roto. Siempre se paga. El perdón, otra característica, no es indiscriminado. No, es un perdón. Así nomás. Y aunque no aparezca una exigencia formal de una penitencia, está establecido que el perdón exige una penitencia. Exige que alguien se sienta mal, penitente, arrepentido. Los que no sienten eso, no son perdonados. Fíjense cómo termina el versículo 2. Dice ahí David, y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no puedo sobornar eso, no puedo mentir con eso. ¿Por qué? Porque Dios ve los corazones y las intenciones de las personas. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que para ser feliz, tenemos que perdonar y recibir el perdón. Qué bueno es cuando recibimos el perdón. Pero también es muy bueno cuando perdonamos. Es alivio a los huesos. Fíjense cómo siguen los versículos. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay angustia ahí, ¿no? Hay desesperación. La nueva versión internacional dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. El cuerpo iba decayendo, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, y después dice, como flor marchita por el calor del verano, así me hacía decaer. Él está mostrando cómo era su corazón mientras no confesaba ese pecado, y se sentía muy mal. El Nuevo Testamento habla también de perdón. Hay dos palabras, una que significa tratar benevolentemente y otra que significa despachar, dos raíces de palabras. Las dos palabras son, una liberar significa y la otra pasar por alto. Es la que se utiliza, liberar, se utiliza en Lucas 6:37 y tiene ahí donde dice perdonad y seréis perdonados, porque significa eso, ¿no? Hay una liberación. Vos perdonas y vas a ser perdonado. Dios lo está poniendo desde el punto de vista, mira, yo te perdoné tanto y vos no vas a perdonar esto. Pero también el hecho de perdonar significa una liberación para la persona. Y la otra, pasar por alto, que se emplea en Romanos 3:25, y ahí en ese pasaje dice que Dios pasa por alto los pecados de las personas. Es un pasaje muy teológico ese. En el Nuevo Testamento también se aclaran varias cosas. Primero, lo que decíamos, que el pecador perdonado debe perdonar a otros. Y ese hecho de que perdona a otros comprueba que realmente él ha sido perdonado. ¿Se entiende? El hecho de que yo practique el perdón comprueba que yo me he dado cuenta que Dios me ha perdonado a mí. La otra cuestión está en Colosenses 3:13 y habla acerca, no lo busquen, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y habla de la forma en que Cristo perdonó. Perdonó completamente. Pero también implica de que Cristo en la tierra también estaba perdonando.
De hecho, hay muchos pasajes en los cuales lo vemos él perdonando durante la tierra, antes de haber muerto y haber resucitado. ¿Mm? En Juan 8, 1, 11 hay un pasaje que yo siempre me gusta leerlo. Vamos a buscarlo, ese sí vamos a buscarlo. Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Sí, pará, Carlito, que lo leo yo, así todos escuchan. Juan capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tomándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Eso siempre me llamó la atención, ¿no? Me imagino al Señor en esa posición. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Apeló a la conciencia de ellos. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían desde el más grande hasta el más chico, y se quedó solo el Señor, dice, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no los vio que se fueron, y no viendo a nadie, sino a la mujer les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué perdón, ¿no? A mí me llama la atención cómo Dios perdonó ahí. Los demás no la perdonaron. Los demás lo que hicieron fue dejar de acusarla. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, acusados por su conciencia, se dieron cuenta y se fueron. Pero no se fueron todos, uno quedó. Uno que no tenía ningún acusamiento en su conciencia, que era Jesús. Se fueron todos menos Jesús. A Jesús no lo acusaba ninguna conciencia y él la perdonó. Yo siempre les decía a los chicos a veces cuando... El perdón, la palabra perdón fue una de las primeras cosas que aprendí cuando me convertí al Evangelio, cuando creí en Cristo. Porque yo tenía muchas cosas para perdonar y muchas cosas para pedir perdón. Y una de las primeras cosas que aprendí fue que el perdón, la palabra perdón, significa decir que lo que hice está mal y que no lo voy a volver a hacer. Y siempre les digo a los chicos cuando hacen algo, uy, perdón. Y a los 2 minutos están haciéndolo de vuelta. No, pará. Si querés pedir disculpas, pero perdón no. Porque perdón es decir que lo que hice está mal y que no lo voy a volver a hacer. A veces uno utiliza muy cotidianamente la palabra perdón, pero tiene un significado más profundo. A veces uno quiere pasar a un montón de gente y dice perdón, y por ahí tiene que decir disculpe o permiso. El perdón es más importante y debemos practicarlo. La primera razón entonces es la felicidad. Practicar el perdón nos hace feliz. La segunda es la liberación. Practicar el perdón nos libera. Volvamos al Salmo 32 y vemos nuevamente cómo ahí David se siente liberado. Pero liberado, fíjense lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré. Se siente liberado cuando declaró el pecado. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión te hace bien. Te saca la vejez de encima. Que los huesos se te sequen y que te envejezcas de golpe. Primero, felicidad. Segundo, liberación.
Hay una cosa importante. En realidad son dos versículos. El otro está en Juan 20, 23. Yo tengo acá escrito una explicación de ese versículo. Después, lo que les interesen sobre eso me pueden preguntar y lo conversamos. Pero en Mateo 12, 31 y en varios pasajes hay un pecado que Dios no perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado Dios no lo perdona. Y ese pecado se refiere a la constante blasfemia contra el Espíritu Santo. La constante blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazamiento sistemático del Espíritu Santo en tu vida. Y es lógico, ¿no? Aquel que rechaza continuamente la llegada del Espíritu Santo a tu vida, ese pecado no se perdona. Ese pecado no se perdona. Vamos a seguir leyendo en Salmos 32. A partir del versículo 6 y el versículo 7, vamos a ver cómo Dios protege. Fíjense, dice, por esto, mediante la oración, ¿no? Dice, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Yo pienso que está pensando David ahí cuando le dice Natán, Jehová ha remetido tu pecado, no morirás. Y él viene pensando, David, qué feliz que estoy, qué bien me hizo liberarme de la angustia de esto, y qué contento me pone que Dios me proteja, porque no voy a morir, dice. Dice, hay dos palabras importantes, dice, orará. Dice, por esto orará en el tiempo en que pueda ser hallado. Es muy importante orar y en tiempo. Porque cuanto más pasa el tiempo, peor es. Yo puedo orar arrepintiéndome de cualquier pecado que haya cometido. Pero cuanto más tarda el tiempo y pasa el tiempo para hacer esa oración, más se secan mis huesos y más angustiado estoy. Es interesante cómo se restablece la comunión ahí, ¿no? Y cómo David, en estos pasajes, muestra cómo disfruta de esa protección de Dios. Así que las razones por las cuales perdonar tienen que ver con la felicidad, tienen que ver con la liberación, pero también tienen que ver con estar de vuelta dentro de lo que es la protección de Dios. Dios protege a sus hijos, y sobre todo a aquellos que están en comunión con Él. Fíjense el versículo 8 y 9. Está hablando Dios acá. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios como un maestro. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es muy importante. No seáis, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se apartan de ti. La nueva versión internacional dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo del caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Qué importante y qué satisfacción, o no, depende como vos sea, de que Dios tenga sus ojos sobre ti. Porque a veces pasa que pedimos perdón, pero no estamos realmente arrepentidos. Y después la mirada de Dios sobre nosotros en nuestra vida, a medida que vamos pasando, nos molesta. Y nos queremos alejar de esa mirada. Pero acá David no dice eso. David dice que él está contento con eso. Y tiene que ser para nosotros también. O sea que las razones por las cuales practicar el perdón, entra también el sentirse cómodos con la relación con Dios. En estar en comodidad con la relación con Dios. Porque cuando yo estoy bien con Dios, no me molesta que Dios esté sobre mí. Y no me pongo como el mulo del caballo que me tienen que poner un freno porque si no disparo. O me alejo. Que vos tenés que enlazarlo y agarrarlo porque si no, no se acerca a vos. Si no soy alguien
que me acerco confiadamente a Dios y que Dios ponga sus ojos sobre mí. Muchas veces vemos en Salmos y demás que la oración también implica que pidamos que Dios muestre aquel pecado oculto que tenemos en nuestro corazón y no nos damos cuenta, para poder pedir perdón por él y recibir estos beneficios. Por último, para terminar, versículo 10 y 11 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilos todos vosotros y los rectos de corazón. Hay dos personas acá. Aquel que es impío, dice, para el cual va a haber muchos dolores, pero para el otro no. El otro es el que espera en Jehová. Es rodeado de misericordia. Está contento y canta. En la nueva versión dice: alégrense y griten de alegría. Y siempre pienso, ¿no? Qué bueno y qué contento se pone aquel que es perdonado por alguna falta. Pero también qué contento se tiene que poner aquel que perdona. Yo anoté acá unas cosas para terminar. Romanos 3:25 nosotros lo nombramos. Yo anoté 3 significados del perdón. En Romanos 3:25, Dios muestra la justicia de Dios. El perdón muestra la justicia de Dios. En Lucas, el perdón muestra la real salvación. Y en Lucas capítulo 24, se dice que el perdón debe practicarse. Pensemos nosotros y en nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que perdón va asociado con fe y con arrepentimiento. Si no hay fe y arrepentimiento, no hay perdón. Y la fe y el arrepentimiento son necesarios para la salvación. Si nosotros no tuvimos en algún momento fe y arrepentimiento, no pudimos hacernos acreedor al perdón de Dios. Ahora, si lo hemos hecho, practiquemos el perdón. La naturaleza no lo practica. Practiquémoslo al perdón. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que no se pueden perdonar, solamente el pecado en contra del Espíritu Santo. Después todo lo demás, no. Se tiene que perdonar. Pensemos en nuestra vida. Yo esta semana, leyendo y aprendiendo acerca de esto, me vinieron a la cabeza mil cosas y mil situaciones. Y me he dado cuenta, mirando hacia atrás, que he mejorado. No mucho, pero algo he mejorado en estos años en los cuales he sido salvo. En el 2002 acepté a Cristo como mi Salvador. Y en estos últimos 12, 13 años, mirando si mi carácter se ha ido pareciendo más a estas cosas que estamos diciendo, ha ido mejorando o no. Y sí, un poquito he mejorado. Por ahí no tanto como Dios seguramente esperaba, pero Dios igual me está esperando para que siga mejorando. Vamos a orar y terminamos. Cristian. Qué interesante pensar que el Señor dice: venid a mí los que están cargados y cansados, dice, ¿no? Y a veces pensamos que ese versículo es para aquellos que están afligidos, angustiados por el trabajo, por las cosas, ¿no? Por distintas situaciones. Y no. Dice: despojémonos del todo pecado. Quitémonos el pecado. Porque eso es lo que nos carga realmente en la espalda. Y eso es lo que hizo el Señor cuando recibimos a Cristo. Nos quitó esa carga de peso que teníamos. Yo sentí, como decía Gaby, por eso lo quiero dar como testimonio, porque es verdad, sentís un alivio. Sentís que lo vacío está lleno y que lo que pesaba ya no es carga. Y es un común denominador. Ustedes a cualquier creyente que le preguntan, y es eso lo que caracteriza la salvación. Que la carga que producía el pecado, que compungía nuestro espíritu, fue quitada. Entonces el peso del precio
del pecado fue quitado. Es increíble. Gracias, Gaby, por el mensaje, realmente de mucha edificación. Oramos. Querido Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, por esta corta palabra que la escuchamos en nuestro idioma como perdón. Corta, pero de tanta trascendencia, que costó tanto, Señor, que provocó tanto en la vida de nuestro Señor Jesús, sin dejar de pensar que fue un hombre que fue apaleado, que fue golpeado, fue traspasado por clavos, por espadas, Señor, por lanza. Esa pequeña palabra implicó tantas grandes cosas, Señor. Te damos las gracias, oh Dios, porque hoy pudimos saborear ese manjar que tú nos diste, que es de tu palabra. Y rogamos, Señor, que sea patente en nuestras vidas, que cada vez que vamos a hacer algo pensemos en ese día, en ese perdón. Y que, como Pablo decía, que vamos a perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera. Que podamos recordar, que podamos hacer memoria de ese día que nos libraste de la carga del pecado. Señor, queremos dejar el resto del día en tus manos, agradecidos y bendecidos por ti, en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.